esto se está grabando ahorita en mi compu y vamos a tener un grupo en el stream para subirlo y para que usted pueda tener habilitado la clase también que vimos ahorita. Bien, por si acaso tienen algún problema en la conexión de internet o por cualquier problema que no se pueda conectar, usted tenga habilitado la clase grabada del día de hoy, de cada semana. ¿Ya? Ya les voy a ir indicando los links para que puedan acceder a estas carpetas. Y por último, la otra opción, la otra herramienta que es muy importante dentro de las clases es el sondeo. El sondeo a mí me gusta trabajar para hacer preguntas rápidas, de opción múltiple, de verdadero o falso, de sí o no, que me permitan saber, tener de una manera general y rápida, si es que están entendiendo algún tema. Entonces, generalmente, por ejemplo, estamos hablando de leyes de los gases ideales y les digo, la ley del Boyle-Mariotte relaciona la presión con la temperatura o la presión con el volumen, etcétera, etcétera. Usted es como una pregunta de opción múltiple, usted marca la respuesta correcta y se genera una respuesta en el sondeo. Entonces ahorita voy a poner una pregunta aleatoria para que usted me responda y para que identifique esta herramienta. Entonces ahí está habilitado el sondeo, chicos, vayan respondiendo. Bien, muchas gracias. Miren, respondieron todos súper rápido. Ajá, tengo solo unas 2 personas que respondieron no. Esas personas deben estar muy atentas y tratar de obtener la mejor calificación en el primer bimestre para que no se les cargue mucho para el segundo bimestre, ¿sí? Vamos con eso, ánimos, muchas gracias. Con este sondeo yo puedo generar un reporte. Al generar el reporte puedo identificar específicamente quiénes son las personas que respondieron sí, ¿no? Quienes no respondieron, etcétera, ¿sí? Entonces, ojo con los sondeos, vamos a estar manejándolo como para mantener una mejor interacción en las clases virtuales. Eso en cuanto a las herramientas del Webex. Ahora bien, como les dije, vamos a tener un grupo en nuestro mail, en donde estamos hasta ahorita 33 miembros. Según la lista somos 35 personas, quiere decir que 2 personas todavía no están en el grupo. Entonces esas 2 personas, ojo, si es que saben que no están en el grupo, porfa, mándenme en su mail por el chat para poderles vincular. Dentro del grupo vamos a tener facilidad para enviar correos. Usted pone aquí enviar correo y envía correo a todos sus compañeros del curso. Si es que usted tiene algo interesante que compartir con todos los compañeros del curso, por ejemplo, encontró una buena bibliografía, encontró un buen video sobre el tema, encontró unos buenos ejercicios, etcétera, porfa, compártelo con el grupo. ¿Sí? Seamos solidarios también para la parte del aprendizaje y pueden compartirlo, no hay problema. Dentro de este mismo grupo tenemos aquí los documentos compartidos. Entonces, cuando usted hace clic aquí en documentos compartidos, nos genera una carpeta en el OneDrive de la EPN, en donde igual, chicos, si es que usted necesita, perdón, si usted tiene algo que compartir con el grupo, algún libro, algunos documentos, lo que usted quiera, puede también compartirlo aquí con el grupo. En nuestro caso tenemos aquí un documento que se llama Asistencia de Química General del GRE 4. Es un documento compartido, es decir, tanto ustedes como yo puedo editar el documento siempre y cuando usted pertenezca al grupo del GRE 4. Entonces, en este documento, pues hoy vamos a hacer un poco una presentación de ustedes. Sin embargo, va a servirme también no para tomar lista, no para tomar asistencia, sino para más bien, por ejemplo, cuando tenemos pruebas o exámenes, hay veces en los que el sistema no les califica bien.
Entonces yo voy a habilitar aquí otra pestaña en donde diga prueba número 1 y usted al lado de su nombre va a poder poner en qué pregunta necesita que yo le revise en el sistema. Entonces, por ejemplo, la pregunta número 2, yo me equivoqué en tipear, pero tengo completamente bien el procedimiento, entonces escribo P2, pregunta 2, revisarla por tal motivo. Entonces yo ya tengo aquí como una vista general de todos los reclamos o los problemas que tendríamos en la prueba número 1 y es más fácil para mí tener en este documento y luego ir uno por uno al aula virtual y comparar con su evidencia subida que está recibiendo mails y mails de las observaciones que usted haga. Realmente no sé si se dan cuenta, en mi mail, al menos por ahora, como tengo algunos grupos, todavía tengo recibiendo muchos mensajes de aceptación de los grupos. Entonces, si usted se da cuenta, todo esto de aquí que no he leído son todos los mails de las aceptaciones de los grupos. Entonces, puede ser que se me pierdan algún mail importante, ¿sí? Entre tantos mails que tenemos aquí. Entonces, por eso no es tan bueno que usted me mande un mail con lo que haya mal en su prueba, sino más bien que utilice el documento en línea para que esté registrado como en un solo documento, en una sola vista, toda esta primera parte. ¿Ya? Eso que más tenemos en el grupo. En el grupo también tenemos la facilidad de que en este grupo, en el blog de notas también vamos a ir trabajando lo que se refiere a la resolución de ejercicios. Si bien es cierto, el Webex tiene la herramienta de las anotaciones, no vamos a hacer nada sobre la pizarra, sino que vamos a trabajar en este documento. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, el documento del GR4, puedo abrir en la aplicación porque en la aplicación hay más herramientas de dibujo y eso me permite hacer una mejor escritura, una mejor resolución de los ejercicios. Entonces yo sí prefiero trabajar en el OneNote, sí que pongamos aquí que en la pizarra del Webex. Entonces aquí, por ejemplo, en la clase número 1 voy a poner y por ejemplo aquí vamos a empezar a resolver algunos ejercicios, yo voy a estar resolviendo, pero usted tiene acceso completamente a este documento. Ya, si no encuentra de dónde en el grupo, tranquilos, en el aula virtual están los links. Ya vamos a ver en el aula virtual dónde están los links para que pueda tener acceso. ¿Ya? Eso en cuanto al grupo de el GR4 2021B que está generado en su mail. Sí, ahora entonces vamos al aula virtual. Entonces, bueno, usted tiene un aula virtual que es la GR4 2021-2. Entonces, esto usted va a observar cuando entre a su aula virtual. En la página de inicio va a tener los documentos más importantes. La presentación del docente, el PEA de la materia de química general. El documento más importante es la guía de estudio de química general del GR4. ¿Por qué este es el documento más importante? Porque realmente aquí está todo lo que se refiere al curso que ustedes van a hacer conmigo de química general. Entonces, en el principio tiene la información del docente. Aquí está mi mail, por si acaso no tenga habilitado mi mail. También tenemos aquí cuántas horas a la semana tenemos. Esta vez tenemos 4 horas a la semana. En total, en todo el semestre vamos a recibir 64 horas. Chicos, son 2 horas menos de las que teníamos el anterior semestre porque ya no hay componente práctico. Entonces trataremos de hacer en la mayoría de lo posible bastantes ejercicios, sin embargo va a ser un poco más complicado, pero para eso creo que me voy a organizar de tal forma que la parte conceptual sea lo más rápido posible, lo más sencillo posible para poder empezar a hacer ejercicios y con eso pues vayan preparados a las pruebas, ¿ya? Muy bien.
En el documento también tenemos resultados del aprendizaje respecto a los conocimientos, las destrezas, valores y aptitudes y el contenido de la asignatura. Entonces, esta materia de química general tiene 3 grandes capítulos y cada uno tiene su subcapítulo. Aquí está una vista general de todos los temas que vamos a tratar. Es importante porque de acuerdo a la bibliografía usted puede ir buscando los temas complementarios. Si tiene ahí que vamos a ver, el tema que vamos a ver, puede buscar en YouTube, puede buscar en un libro, puede buscar en cualquier lugar que usted necesite y ya se va familiarizando o también se ayuda de una herramienta más para buscar información sobre los temas. Luego no tenemos práctica de laboratorio por ahora ni ejercicios y sí tenemos bibliografía básica y bibliografía complementaria. Entonces está aquí las bibliografías, chicos, ahora está muy fácil, muy sencillo conseguir los libros. Entonces es importante que si usted tiene el acceso lo haga y si ya encontró el acceso también compártalo con el grupo. ¿Ya? Bien, y aquí va la evaluación, que creo que es lo más importante que vamos a hablar para que todo esté claro durante el semestre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación, chicos? Primero vamos a tener actividades en el aula virtual. Entonces, en cada capítulo vamos a tener al menos 1 o 2 actividades. Entonces, esas actividades comprenden, por ejemplo, resumen de la clase, resumen de un video, mapas conceptuales sobre la clase, etc. Ese tipo de cosas que le ayudan a usted a asentar conocimientos, ¿sí? A tener más claro los conocimientos, a resumir y a tener más precisa la información. Todos estos tipos de actividades del aula virtual van a valer en total 10% o el 1 punto sobre 10 del bimestre. Entonces, ojo, van a tener una actividad para desarrollar y van a tener un tiempo límite para desarrollar. Sin embargo, si es que usted presenta tarde, no hay problema. Voy a dejar abierto para la presentación. Sin embargo, que su presentación, la presentación de la actividad, esté fuera de tiempo, esté atrasada, entonces la sanción será del 50% para ese trabajo. Entonces, si por ejemplo, vale 1 décima ese trabajo, usted va a tener 0,5 décimas en ese trabajo por presentar atrasado. Entonces, mejor presente a tiempo para que tenga la nota completa y que de esa manera pues pueda trabajar de mejor manera, ¿ya? Eso en cuanto a las actividades del aula virtual. Luego vamos a tener los controles de deberes. Entonces, usted va a tener que desarrollar deberes, pero no vamos a calificar el desarrollo en sí de los deberes, sino que vamos a evaluar si lo han hecho o no lo han hecho a conciencia. ¿Cómo? Con un control de deberes. Claro, ya les voy a presentar, usted tiene 2 opciones para hacer ejercicios. El cuaderno de trabajo y las guías de cada tema. En el cuaderno de trabajo hay ejercicios, en la guía de cada tema hay ejercicios. Son ejercicios tipo prueba que vamos también a desarrollar dentro de la clase para que tenga una mejor noción. Entonces, como nosotros no vamos a calificar si hace o no, ¿sí? Realmente usted es la parte que usted tiene que hacer en forma consciente. Sí, lo que sí vamos a hacer es, a partir de esos deberes, a partir de esos ejercicios, seleccionar 1, 2 o máximo 3 ejercicios para resolverlos como control de deberes. No van a ser completamente los mismos, van a estar cambiados de alguna forma, un dato, un número, un valor, lo que sea, pero van a mantener el mismo nivel de complejidad que lo que tienen ustedes en los deberes. Así, con esta evaluación nos constatamos si hicieron o no el deber, ¿sí? Y tienen la nota de control de deberes. En el bimestre vamos a tratar de hacer 2 controles de deberes. Si es que es así, cada uno valdrá 1 punto, pero si hacemos un solo control de deberes de C, va a valer 2 puntos. En lo posible haremos 2. Y luego tenemos 2 pruebas. La primera y la segunda valen ambas 20% y no son acumulativas. Entonces aproveche para estudiar para las pruebas, porque tienen menos capítulos o menos temas que estudiar. En cambio, el examen bimestral que vale 30%, 3 puntos, ese sí es acumulativo.
el del primer bimestre tendrá todo lo del primer bimestre y el del segundo bimestre todo el completo desde el primer día de clases. Entonces aprovechen las pruebas no son acumulativas, evaluamos solo los capítulos que estamos viendo hasta la prueba y entonces en menos capítulos que estudiar, ¿ya? Aprovechen las pruebas. ¿Alguna pregunta sobre la evaluación? Bueno, bien entonces. Después tenemos aquí igual el cronograma de desarrollo del curso. Entonces, aquí en el cronograma usted sabe, tenemos qué vamos a hacer por cada clase. Por ejemplo, el día de hoy tenemos que vamos a cubrir del primer capítulo al primer subcapítulo, medición en la química, medidas de masa, volumen y temperatura. Y vamos a hacer una presentación general del curso, vamos a analizar los recursos del aula virtual, etcétera, etcétera. ¿Ya? El día de, como ustedes me toca el día viernes, tendremos, igual vamos a hablar sobre las leyes de los gases, etcétera. En el cronograma está detallado qué es lo que vamos a hacer por cada clase. Esto es lo planificado, claro, a veces hay modificaciones, también está sujeto, es bastante flexible esta parte del cronograma. Sí, importante también que, por ejemplo, aquí ya está la fecha tentativa de la primera prueba y la fecha tentativa de la segunda prueba. Son fechas tentativas, sí, chicos, porque como esta es una materia en común, entonces vamos a hacer las evaluaciones también en conjunto, es decir, todas las carreras que reciben química general van a rendir la prueba y lo tendremos que hacer en horario fuera de clase para que sea en conjunto, ¿sí? Entonces ya vamos a dar los parámetros de la prueba cada vez que tengamos pruebas, pero esta pues dura al menos 60 minutos o a veces menos. Y bueno, les explicaré cuando hagamos ya la prueba qué tipo de pruebas vamos a hacer. Siempre van a ser en el aula virtual y necesitan subir evidencia sobre el desarrollo de su prueba. Eso sí. Y aquí también está ya la fecha tentativa del primer examen, de la tercera prueba, de la cuarta prueba y esta del examen último, del examen del segundo bimestre. ¿Sí? Entonces aquí está ya el cronograma. Vamos a tratar de cumplir con el cronograma establecido para que todo marche de la mejor manera. Dentro de este documento también una información importante son las horas de tutoría. Como yo tengo cursos tanto en la mañana como en la tarde, he planteado dos horarios, uno en la mañana y uno en la tarde, pero siempre en lunes. El lunes de 9 a 11 será para los de la tarde y el lunes de 3 a 5 para los de la mañana, así no se les cruza con las clases. Vamos a tener las tutorías por Zoom. Aquí está el link para unirse a la reunión. Y yo voy a estar conectada en estas horas de 9 a 11 de la mañana. Si usted quiere ingresar para preguntarme alguna cosa, no hay ningún problema. Ingresa, me pregunta. Si hay alguien ya que ha preguntado algo, entonces usted espera hasta que la otra persona ya haya terminado ya con otra persona y ahí sí podemos proseguir con usted. Todo esto también ya está en el aula virtual, en los links, ya les voy a comentar en dónde están. Tienen aquí mi correo electrónico y mi WhatsApp. Sin embargo, chicos, ahora el WhatsApp no es una herramienta de comunicación oficial, no es oficial, entonces si usted me pregunta algo por el WhatsApp referente a consulta o algo así, pues no le responderé porque ese no es el canal oficial. El canal oficial es el mail institucional o para las tutorías en los horarios de tutorías. Pero si tiene otro tipo de pregunta, pues siéntase en la libertad de preguntarme, no hay ningún problema, ¿ya? Pero claro, respetando también los canales oficiales, que es el mail y el aula virtual para la comunicación en las clases. Y también por si acaso tenemos la información sobre la sesión virtual, el enlace a la videoconferencia y la contraseña. Sin embargo, usted ya tiene esto
en su mail. Es la invitación que yo les hice para que estén ahorita en la conferencia. Eso de manera general para lo que sería la guía de estudio. Es el documento más importante del aula virtual en el cual usted se puede basar tanto para cuáles son los temas, tanto como para otra información que se necesite. ¿Sí? Entonces, dentro del aula virtual, en la información general, como les comento, tenemos aquí los links importantes. Por ejemplo, el link de OneNote. Entonces, aquí, mire, puede hacer clic y ya le direcciona al... uy, creo que me he cruzado de links. Sí. Todo está al revés. Me imagino que estoy acá. Entonces ya sé. Entonces, déjenme actualizarle porque justo este del OneNote se ha vinculado a la clase, a la lista de asistencia y no al bloque de notas. Entonces, déjenme actualizarle para que tenga acceso. Entonces, aquí le voy a actualizar. Entonces, ahora sí, hace clic aquí y ya le manda al blog de notas. Si usted tiene acceso aquí a todo lo que hacemos referente a los ejercicios para la clase de química general. Aquí también tiene el link para la asistencia, entonces hace clic ahí y ya tiene el documento compartido en OneDrive. También tiene lo de las videoconferencias, entonces hace clic aquí y ya le manda al stream en donde está el grupo del GD4. Allí voy a ir subiendo las clases que hagamos en línea para que tenga, si es que no pudo conectarse, tenga aquí esas clases grabadas. Y los dos últimos enlaces son los enlaces de las tutorías. Entonces hace clic y se puede conectar a la sesión Zoom. Yo voy a estar conectada en esas horas, en las horas de atención a los estudiantes, y pues usted también, si necesita alguna ayuda, tiene alguna pregunta, pues se conecta. Eso de forma general, aquí están los links más importantes para el curso y pues tienen una tarea también, una tarea inicial de este curso, que es configurar su perfil personal. Entonces no tiene que subir ninguna evidencia para las tareas, sin embargo yo voy a estar pendiente de que, por ejemplo, usted haya puesto su fotito, haya puesto su descripción, etcétera, etcétera, ¿ya? Es importante porque en la virtualidad no nos conocemos, no nos vemos, tenemos muy poquitas ocasiones en las que podemos conversar, digamos, viéndonos las caras, entonces es importante mantener, aunque sea en la configuración de los perfiles, una foto de nosotros. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, chicos. ¿No hay preguntas? No, Inge. Ya, gracias. Bien, entonces, antes de comenzar con el siguiente capítulo, quisiera hacer algunas acotaciones extras. Las acotaciones extras son las siguientes. Además de las notas que se van a ganar por la rúbrica de evaluación, vamos a tener un trabajo extra. ¿Sí? Entonces, usted va a poder realizar un trabajo extra. ¿Y en qué va a consistir? Nosotros somos de... Este curso es de electrónica, creo, ¿no? No sé
Si estoy en lo correcto, chicos. Tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Teleco. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer o en qué consiste el trabajo extra? Entonces, claro, durante la clase siempre es bueno hacer una pausa activa. ¿Cómo vamos a hacer nuestra pausa activa? Por ejemplo, ahorita que tenemos clases de 4 a 6, a las 5 en punto, alguien me va a hacer acuerdo porque yo voy a estar explicando y tal vez no me dé cuenta del tiempo. Alguien me hace acuerdo y me dice, Inge, ya son las 5, vamos a hacer la pausa activa. Entonces, ¿en qué consiste la pausa activa? Consiste en la presentación de estos trabajos extras. ¿Y qué vamos a hacer en el trabajo extra? El trabajo extra comprende hacer una presentación de un proyecto. Puede ser un proyecto, un producto, algo innovador, una noticia, lo que usted quiera, que vincule la química con su ingeniería. Si es ingeniería en electrónica, en redes, en telecomunicaciones, en cualquiera, tiene que usted vincular la química con su carrera. Me imagino, no sé, en electrónica, sacaron un nuevo material que es superconductor. Entonces, ¿qué puedo hacer para ver la química detrás de ese material? Pues hay muchísima química en los superconductores. De qué están compuestos, cuáles son las condiciones en las que trabajan, por qué es que se genera la superconductividad, etc. Cualquier cosa que vincule su carrera con la química. Hace una presentación en diapositivas, en videos, en lo que usted quiera. Sí, si quiere hacer un TikTok, cualquier cosa, y lo presenta. Solamente que estas diapositivas del trabajo y todo tiene que ser innovador e interesante y no tener una duración de más de 5 minutos. El tiempo es importante aquí, no puede ser más de 5 minutos. Si usted amplía ese tiempo, más bien es contraproducente, va a tener menor nota. En el trabajo extra, dependiendo de cuál sea, cómo esté elaborado su presentación, qué tan chévere esté, qué tan interesante sea el tema, qué tan preciso, qué tan bonito esté, va a tener entre 1 décima y 0,5 décimas extras al bimestre, ¿ya? Para hacer nuestras pausas activas. Entonces, yo al inicio de la clase voy a preguntar quién tiene el trabajo extra, entonces van a levantar la mano, me van a decir por chat, máximo 2 personas pueden exponer en cada clase. Sí, y solamente puede presentar un trabajo extra por bimestre y recuerden que entre más esperen va a haber más personas que quieran presentar el trabajo y pues ya no va a haber mucha oportunidad a medida que avance el tiempo. Entonces les recomiendo que hagan las presentaciones lo más pronto posible para que no tengamos ningún lío. ¿Ya? Eso es en cuanto al trabajo extra. ¿Preguntas, chicos? ¿No? No, pero Bien. Entonces, esto que sería la presentación del curso y de las herramientas que vamos a tener para el curso. Ahora también me gustaría presentarme a mí y me gustaría que también ustedes se presenten, solamente que vamos a hacer un poco diferente. No vamos a presentarnos así como yo me llamo, ni siquiera sé cuánto, no. Usted me va a decir un animal con el cual se identifique primero. Y luego me va a decir el por qué. ¿Por qué me identifico con este animal? ¿Sí? Así que vaya pensando qué animal, con cuál animal se identifica y el por qué. ¿Qué más? Chicos, le vamos a meter full presión el día miércoles. Sí, vamos a meterle full presión el día miércoles, de tal manera que el día viernes no sea tan pesado. Sí, el día viernes tenemos de 4 a 6 y como ya saben, es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces siempre es más pesado. Entonces trataremos del día miércoles meterle presión, adelantar un poco materia para el día viernes, pues estar un poco más relajados, si es posible irnos unos 10 minutos antes o cualquier situación.
Eso sería en cuanto al curso, chicos. Ahora sí, bien. Primero me voy a presentar yo y luego se van a presentar ustedes. Pero antes de presentarnos, iba a mostrarles un video. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? ¿se escucha, chicos, el video? Sí, genial. sí, se escucha. Ya, entonces vamos a observar el video, chicos. Aunque pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tiene dentro de la regulación de nuestras actividades cotidianas, anatómicamente, el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco central llamado cinsura longitudinal en los hemisferios derecho e izquierdo, a la vez unidos por el cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares, son los surcos o fisuras. La disposición que adoptan estos surcos nunca es igual entre los cerebros de diferentes personas y también adoptan disposiciones distintas en ambos lados de un mismo encéfalo. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En general, los 4 primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos, que llevan el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. El cerebro contiene varios billones de células, de las que unos 100.000 millones de neuronas, y posee casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo que proporcionan la base científica que permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y funciones de integración, menos definidas asociadas con diversas actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir la información procedente de otras células nerviosas, y de una prolongación principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos separados por unos estrechos espacios, denominados sinapsis. La transmisión de las señales a través de la sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, de los cuales hoy se conocen más de 20 clases diferentes. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, música, llanto, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. Hoy en día, se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien se desconocen funciones específicas en este área.
Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad resultan bastante más difíciles de localizar. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. Por lo que respecta a las emociones, se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al hipotálamo, estructura que a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de varias hormonas. Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, donde se encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamientos complejos. Lo que llamamos sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto del cerebro. Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue de todas las demás. Tiene numerosos pliegues. Esto aumenta notablemente su superficie. Si la extendiéramos ocuparía el área equivalente a 4 folios. En comparación, la de un chimpancé solo sería de un folio, la de la mona ocuparía como una tarjeta postal y la de la rata de un sello de correos. El procesamiento de la información sensorial, recogida del mundo que nos rodea y de nuestro propio cuerpo, las respuestas motrices y emocionales, el aprendizaje, la conciencia, la imaginación y la memoria son funciones que se realizan por circuitos formados por neuronas interrelacionadas a través de los contactos sinápticos. Es por este motivo que el funcionamiento cerebral se asemeja en parte a una computadora. Pero el cerebro es muchísimo más complejo que un ordenador, ya que está dotado de propiedades que solo proporciona su naturaleza biológica. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Les quería mostrar entonces este video porque el cerebro es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo que nos permite alcanzar actividades, desarrollar actividades que tienen que ver con nuestro desempeño en las clases, en la vida diaria, en el trabajo. Pero como ustedes escucharon, ¿no es cierto? El cerebro no funciona solito, siempre necesita estos neurotransmisores, que son los responsables para que la sinapsis se vaya dando. Si no hay neurotransmisores en nuestro cerebro, pues la sinapsis no se da. La conexión entre las señales para obtener un mejor procesamiento en el cerebro no se da. ¿Qué son estos neurotransmisores? Entonces, los neurotransmisores son sustancias químicas que facilitan la transmisión, es decir, la sinapsis, la transmisión de información entre neuronas. ¿Cómo genero yo neurotransmisores? Entonces, los neurotransmisores se generan cuando, por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, aparece cuando estamos contentos, cuando tenemos algo que nos ha pasado, que nos da un poco de alegría, de felicidad, cuando nos reímos. Incluso el solo hecho de sonreír, ¿sí? Y haga ahorita la prueba, sin que nada le parezca gracioso ni nada, usted solamente sonríe. Al sonreír, ya su cerebro esa acción le está generando al cerebro una información de que usted está feliz y genera este neurotransmisor que es la serotonina. Es súper interesante esta parte de la psicología porque es verdad, o sea, si usted está serio cualquier rato, ¿no es cierto? De la nada piensa y dice, me voy a sonreír, ¿ya? Solo el hecho de sonreír cambia muchísimo su estado de ánimo y su química cerebral. Otro neurotransmisor, por ejemplo, es la oxitocina. O la serotonina también. Perdón, la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Bueno, hay un montón de neurotransmisores más que ustedes vieron ahí. Pero entonces, ¿cómo se generan estos neurotransmisores? Bueno, de la felicidad, pueden hacer actividades, también hay alimentos que favorecen
en la producción de estos neurotransmisores. La oxitocina, por ejemplo, se genera cuando usted tiene cuando tiene una gratificación, o sea, alguien le dice, oh, súper bien, o usted logró hacer algo que usted le costó hacer. Como lograr hacer algo, completar hacer una tarea, sentir esa como emoción de yo lo logré, yo lo pude hacer, etcétera. Eso hace que generemos oxitocina. Entonces, esto es algo importante igual para el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque este tipo de neurotransmisores y el balance complementario para esto se genera cuando yo hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Si yo salgo a hacer ejercicios, si yo salgo a hacer, si me gusta la música, me gusta la pintura, me gusta a cocinar, me gusta la jardinería, me gusta, hago ese tipo de cosas. Esas son actividades que ayudan a la química cerebral. Una mejor química cerebral constituye o me proporciona un mejor rendimiento en mis actividades académicas. Entonces, mientras usted haga todas las actividades que a usted le guste y que a usted les apasione, entonces sus actividades que no son tan apasionantes, digamos, van a reflejarse con una mejor eficiencia. ¿Ya? Entonces, siempre antes de cuando empiezo un curso me gusta hablarles sobre la serotonina y la dopamina, la oxitocina, los neurotransmisores, porque es la química que necesitamos para tener una buena salud mental, ¿sí? Y también motivarles a ustedes que siempre hagan lo que a ustedes les apasione, les guste, les dé ganas de hacer, ¿sí? Yo sí soy muy creyente de que podemos monetizar cualquier valor que nosotros tengamos, siempre y cuando lo hagamos bien y seamos persistentes. A mí me gusta, digamos, el arte, la pintura, lo que sea. Entonces, hay muchas personas, muchas opciones que usted puede hacer para eh, ese valor que usted tiene al pintar, al hacer algo diferente en el arte, lo que sea, darle una monetización. El dinero solo es una representación material del valor que se está intercambiando. Entonces, si usted tiene alto valor, podría intercambiar por una buena suma de dinero. Entonces, para mí yo soy fiel creyente de que sí podemos monetizar lo que hacemos con pasión. Solo hay que pensarle un poco más, ser constantes, pues hacer el trabajito también. Y de esto hay evidencia, ¿no es cierto? Ustedes que están más en redes sociales, más en todo esto del TikTok, etcétera, se ve, ¿no? Se ve que hay muchas personas que haciendo lo que les gusta, pues han logrado tener eh, éxito económico, digamos así. Entonces, chicos, no se sientan presionados, no hagan cosas por presión, porque les dijo su papá, porque no hay otro remedio, no. Siempre trate de hacer lo que a usted más le guste, más le apasione. Realmente va a seguir algo. Su vida va a ser más tranquila, más feliz, ¿sí? Bueno, presentándome yo, mi nombre es María José Vallejo, soy ingeniera de la Escuela Politécnica Nacional. Estudié ingeniería química en la Escuela Politécnica. Me fui a hacer una maestría en España en química sostenible. Tengo algunos proyectos de investigación que presenté en algunas revistas sobre lo que es minerales y recuperación de metales preciosos de algunos materiales. Además también algo sobre elaboración de catalizadores, síntesis de catalizadores y un poco también sobre educación. Sí, eso muy poquito, pero sí he tratado de estar en lo que es educación universitaria. Me gusta mucho tener proyectos personales. He estado haciendo algunos proyectos chiquititos porque, como les dije, a mí siempre me gustó la química desde que estaba en el colegio y siempre que hago algo de química me motiva, me apasiona. Entonces he hecho algunas cositas, he hecho cerveza artesanal, productos de limpieza, etcétera, que los tengo como proyectos personales para de aquí en algún tiempo
tener la posibilidad de hacer este tipo de proyectos. La docencia me gusta muchísimo, más que nada por el hecho de compartir con ustedes, de poder ser un poquito, aportarles un poquito mis ideas, no solo de conocimiento, sino también interpersonales. Me parece mucho más importante tener lazos interpersonales que lazos de conocimientos, porque realmente el conocimiento está pues en todos lugares, ¿no? Entonces usted puede tranquilamente ver videos de YouTube y aprender muchísimas cosas. Pero sin embargo, chicos, si es que usted aprende algunas cosas en YouTube, lo más importante para poder ser un factor diferenciador de cualquier otra persona es, si es que yo, por ejemplo, busco cómo hacer un producto y solo veo el video y no hago el producto, que solo haya visto el video puede ser alguna información. Pero si yo me pongo a hacer, entonces ahí sí ya tengo un plus. Y para mí también creo que tienen un plus más allá las personas que hacen los videos de lo que nosotros estamos viendo. Porque además de enfrentarse al cómo hacer, se están enfrentando al cómo hacer que mi video sea entendible, interesante, motivador para tener las personas, para que las personas me vean. Entonces, trate de hacer esto, ¿sí? Si a usted le interesa cualquier cosa, también creo que somos aquí están electrónicos, telecomunicaciones, etcétera. Van a trabajar con circuitos y esas cosas, chicos. Hay muchísima información en el internet. Por ejemplo, yo tengo un amigo que estudió telecomunicaciones y es apasionado por los juegos de computadora, las consolas, etcétera. Entonces, él lo que hace es buscar en internet consolas que tengan daños, algún daño pequeño, algo que él pueda reparar. Las compra en un precio súper barato, las repara él y luego las vende pues en un precio más alto. Que esto lo hace como hobby, él tiene su trabajo, digamos, su trabajo de planta, digamos así, pero este tipo de cosas lo hace como a manera de un hobby porque eso es lo que a él le gusta, lo que le apasiona. Entonces les invito, chicos, la información está ahí, usted solamente haga, decídase hacerlo, a experimentarlo, a ponerlo en práctica. ¿Ya? Eso sería entonces mi recomendación, mi bienvenida y mi presentación para este curso. Ahora, pues les va a tocar a ustedes decirme el animal con el que se identifica y dígame también qué ingeniería está siguiendo, ¿sí? Me dice qué ingeniería está siguiendo. Cuando se presente también, chicos, por favor, prendan la cámara para poderles ir conociendo, para poder tener una mejor visión de ustedes y que sus otros compañeros también les vayan conociendo, ¿sí? Entonces, empezamos. Cristian Ayala. ¿Sí se me escucha? Sí, ¿También se me ve? ¿Sí? sí. Ya, muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Cristian Ayala, estoy estudiando sistemas y el animal con el que yo me identifico es el búho porque me agrada mucho, se ve muy bonito, me gustan mucho las aves y creo que es un animal que se relaciona mucho con la sabiduría, que es muy tranquilo y no sé, me identifico mucho porque saben estar ahí sentados, bueno, en las ramas y viendo y es como que una vida normal y tranquila. Eso es todo lo que podría decir. Gracias, Cristian. Marcela Cabrera. No está Marcela. Fátima Calvache. Sí. Ah, buenas tardes, yo me llamo Fátima Calvachi y me represento con un gato. Primero es porque me gustan los gatos y también porque como que son independientes y ven por ellos y así. Ujú. Y sigo tecnologías de la información. Solo déjenme dejar de compartir como video. Ya.
Gracias, Fátima. Danilo Castro. Javier Daquilema. Sí, presente. Déjeme que prenda la cámara. Y ya. Bueno, mi nombre es Javier Daquilema. Con el animal que me represento es un lobo, porque siento de que es un animal que, o sea, nunca se rinde, que siempre le gusta, o sea, pelear así, nunca le dice eso. Y la ingeniería que estoy siguiendo es telecomunicaciones. Ya, muchas gracias, Javier. María Salomé Felicita. Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es María Felicita. Me represento con el águila, ya que es un animal que tiene bastante paciencia. También que se toma tengo la libertad de escoger mis cosas, saber y cómo cuándo actuar. Sigo la carrera de geología. Muchas gracias. Vanessa Fonseca. Ya, sí me escuchan. Sí. Buenas tardes con todos. Yo creo que me identificaría con una abeja porque creo que se caracterizan por la unión y el apego que tienen a su familia. Y sigo ingeniería en telecomunicaciones. Ya, muchas gracias. Marcos Guamán. Sí, buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Marcos Guamán. Sigo la carrera de Tecnologías de la Información y me identifico con el lobo, más que todo porque, bueno, mis dos mascotas de las que, bueno, aprecio mucho son de esa raza, bueno, de husky siberiana, que son lobos, entonces me gusta ese animal, más que todo porque es un animal tranquilo, un animal eh, bueno, que pasa en su mayoría de tiempo a veces solo y otras veces en comunidad, entonces por eso soy más o menos así. Gracias, Marcos. Jacqueline Játiva. Buenas tardes, Inge. Bueno, yo me identificaría con una pantera. Aparte de que me gusta, siento que siempre alcanza como que los objetivos que se propone y siempre está buscando como que algo más para vencer, objetivos para vencer. Y estoy estudiando la carrera de telecomunicaciones. Ya. Muchas gracias. Samira Jiménez. Buenas tardes, Inge. Ajá. Ya. Yo voy a decir el carnero, ya que también me representa mucho por lo de mi signo zodiacal y me baso también mucho en eso. Y son personas animales que piensan bastante, son muy metódicos, siempre luchan y todo lo que se proponen, sea como sea, lo consiguen. Y estoy en la carrera de telecomunicaciones. Ajá. Gracias, Samira. Mateo José Lainez. Presente, Inge, buenas tardes. Ujú. Con el animal que me identifico es el zorro porque es astuto y siempre suele conseguir lo que se propone. Y estudio la carrera de eléctrica. Muy bien, gracias. Sandy López. ¿Se me escucha, Inge? Ajá, dime. Bueno, mi nombre es Shandel, soy de la carrera de geología. Yo me represento por el lobo porque creo que es un animal bastante metódico, que es solitario a veces, que es desconfiado y que también es muy apegado a su círculo común.
Gracias. Gracias. Sande. James Martínez. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Yo me identifico por un león porque son pacientes hasta esperar el momento oportuno y llegar a su objetivo. Y cuando necesitan ayuda, pues también la piden. Saben trabajar en grupo y además de eso, consiguen lo que quieren. Pelean, tienen muchos retos. Ujú. Yo estudio la carrera de telecomunicaciones. Gracias. Jordi Mayorga. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Em, yo me represento igual con el león, porque siempre va por lo que quiere hasta conseguirlo. Es un símbolo de poder y sabiduría y muy colaborativo con los suyos. Siempre está ahí con las personas que tiene a su alrededor. Y sigo la carrera de tecnologías de información. ¿Qué animal me dijiste? El león. El león. Ya, gracias. Jordi Montenegro. Perdón. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí. Ya, buenas tardes, profe. Me identifico con un gato, ya que soy selectivo e intuitivo. Siempre observo a mi alrededor y mi entorno, analizo lo que me rodea y tomo decisiones en base a lo que sé y a lo que creo yo que es lo mejor para mí. Y sigo la carrera en tecnologías de la información. Ya, muchas gracias, Jordi. Emily Narváez. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Emily Narváez y bueno, el animal con el que me identifico es el gato, ya que primero, o sea, para llevarse bien con alguien, primero, o sea, debo de tener bastante confianza. También, pues igual analizo bastante las cosas que suceden a mi alrededor y conforme ellas me baso en qué decisiones tomar y pues también la carrera que estoy siguiendo es geología. Ya, muchas gracias, Emily. Roberto Narváez. Buenas tardes, profe. Me llamo Joel Narváez. Estoy estudiando la carrera de Tecnologías de la Información y el animal con el que me represento es el león por el liderazgo, el coraje que representa esto. Y ya. Ajá, bien, gracias. Oscar Ortega. Se me ve ahí, creo que sí se me escucha, disculpe. Ajá. Sí. Bueno, el animal que yo elijo para representarme es un dingo. Son considerados como perros salvajes en Australia y simplemente tengo un aprecio bastante grande por esos animales. Son como bastante solitarios, pero al mismo tiempo son buenos trabajando en equipo y creo que esas es como unas características que sí me llevan bien. Y estudio ingeniería en telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Dingo, Ujú. dijiste. Sí, bingo. No he escuchado de un dingo. Voy a ver qué es. Ah, lobo australiano. Muy bien. Gracias. Gracias. Mateo Oviedo. Buenas tardes con todos. Yo me identifico con un gato porque, bueno, más que todo porque son animales muy curiosos y eso, más que todo. Estudio telecomunicaciones. Ya, muchas gracias. Gabriela Pachacama. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Pachacama. Con el que me identifico sería el delfín porque a veces soy muy alegre y sociable
También puede llegar a ser muy espontánea y además me gusta divertirme mucho. También porque me preocupo bastante por mi familia y las personas que tengo a mi alrededor. Y sigo la carrera de tecnologías de la información. Ya, muchas gracias, Gabriela. Adrián Parra. Buenas tardes, Inge, ¿se me escucha? Sí. Mi nombre es Adrián Para. Estoy ahorita siguiendo la carrera de Ingeniería en Geología y yo pues me identifico con un conejo porque es un animal tranquilo y de paz. Ujú. Y gracias. Gracias, Adrián. Edgar Paucar. Buenas tardes, ingeniera. Me identifico con un lobo, puesto que es un animal tanto solitario, a veces se encuentra más arreglo. Es comunicador, pero a veces es incomprendido. Y yo sigo la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Ya, muchas gracias. Jeremy Peralta. Estimada ingeniera, compañeras, compañeros, buenas tardes. Yo soy Jeremy Peralta, estudio la ingeniería de petróleos. Elegí León porque simboliza el coraje, la lucha, la fuerza para superar las dificultades y con ello llegar a la victoria. Gracias. Ya, ¿qué carrera me dijiste? Ingeniería en petróleos. Gracias. María Alejandra Pilamunga. Sí, buenas tardes con todos. Yo soy Alejandra Vilamunga. Me identifico con el gato porque soy una persona observadora, reservada y ya. Y estudio la carrera de telecomunicaciones. Ya, muchas gracias, María Alejandra. Steve Mauricio Pilatasi. Yo me identifico con un lobo porque tenía uno y me lo mataron. Le he guardado mucho aprecio y me gustó mucho la lealtad de ese animal. Y yo estudio ingeniería en telecomunicaciones. Ya, muchas gracias, Steven. Stephanie Piñán. Buenas tardes. Yo soy Lisbeth Piñán. Me identifico con una mariposa debido a que para mí significa libertad y transformación y estudio ingeniería en petróleos. Ya, muchas gracias, Stephanie. Alejandra Quispi. Ian Rivadeneira. Sí se me escucha, ingeniera. Sí. Yo soy Ian Rivadeneira, estoy estudiando la ingeniería en telecomunicaciones y me identifico con el gato mayoritariamente porque me gusta dormir, diría yo. Bueno, gracias. John Saeteros. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es John Saeteros y con el animal que yo me identifico sería una tortuga porque me gusta ir lento y seguro en cada una de mis decisiones que yo tome. No siento prisa de ir rápido a cualquier cosa porque sé que de poco a poco llegaré muy lejos y la carrera que estudio es tecnologías de la información. Muchas gracias, John. Carla Salas. Buenas tardes, mi nombre es Carla Salas. Yo me identifico con los perros porque la verdad se me hace que son unos animales bastante curiosos e inteligentes y creo que yo sí me defino como bastante curiosa y la carrera que sigo es telecomunicaciones. Ya, muchas gracias, Carla. Eric Segovia. Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Eric Segovia y yo me identifico con el águila real. Soy una
una persona soñadora que actúa suavemente y sobre todo tengo un gran apego hacia la libertad individual. Y pertenezco a la carrera de tecnologías de la información. Muy bien, gracias. Traves Andrade Alex. Buenas tardes, ingeniera. Yo me llamo Alex Traves. Yo me represento como el Cóndor Andino. Soy muy expresivo, lealtad, tener una fuerza y un coraje normal. Y bueno, yo estudio la carrera de ingenierías en tecnologías de la información. Ya, muchas gracias. José David Trujillo. Vanessa Vallejo. Buenas tardes, Inge. El animal con el que me identifico es el koala, ya que es un animal bastante tranquilo y pacifista, también bastante activo en las noches. Me gusta bastante ese animal y estudio tecnologías de la información. Gracias, Vanessa. Ramiro Villamarín. Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Ramiro Villamarín. Estudio la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y básicamente creo que me identificaría con un gatito, ¿no? Por ser una persona tranquila y curiosa a la vez. Muy curiosa. Eso. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Gracias. Inge. Sí, dime. Ya estoy presente, Trujillo, sino de que tuve problemas con el micrófono. Ujú. Cuéntame. Mi nombre es José Trujillo, estoy siguiendo la carrera de Tecnologías de la Información. Me identifico mucho yo con el oso porque yo hace unos años pertenecía a un grupo scout y también utilicé ese animal como referencia espiritual, digamos, en ese sentido, por símbolo de liderazgo y fortaleza que ese representa. Muchas gracias. Gracias. José. Igual yo tuve problemas de audio. Cuéntame. A ver, me llamo Alejandra, me represento con la liebre, ya que las liebres son muy prudentes, son unos animales muy pensadores y ansias para poder actuar, así mismo que son animales pacíficos. Y sigo la carrera de tecnologías de la información. Gracias, Alejandra. Bien, chicos, muchas gracias por compartir conmigo esta parte de vincularse con un animal y el por qué. Bien, entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Si no, podemos comenzar ya con el primer subcapítulo de nuestra clase. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Miren, chicos, nosotros en el primer capítulo tenemos el primer subcapítulo que es medición en la química. Para este primer subcapítulo ya tenemos también una tarea, una actividad asignada. La actividad consiste, esta tarea está en el primer capítulo, en el primer subcapítulo donde dice medición en la química. Esta tarea ya está asignada y consiste en responder las preguntas planteadas durante el video número 3. ¿Dónde está el video número 3? Aquí arribita dice clase 1, video número 3, introducción de materia. Esperen, vamos a poner introducción. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Ya. Entonces, como con ustedes tenemos clases para
el viernes. Entonces vamos a hacer esta tarea hasta el viernes, justo antes de nuestra clase. El viernes es viernes 12. Hasta el viernes 12, 4 de la tarde. Usted va a poder subir su tarea. ¿Ya? Entonces ya les voy a explicar cómo vamos a hacer la tarea. Sin embargo, ya tienen aquí descrito. Está vinculado la tarea con el video. Importante, chicos, que ustedes puedan hacer clic en este vínculo y que les mande al video. Pues cuéntenme si tienen acceso al video. Haga clic y vea si tiene acceso al video. ¿Perdón? Ya, sí tienen acceso. Ya. Bien, entonces ya ahorita vamos a hacer una partecita de la presentación para medición y medición en la química y ya les explico qué van a hacer como tarea. ¿Sí? Entonces, en el primer capítulo tenemos aquí en la unidad número 1 el material de PowerPoint. Entonces ustedes se pueden descargar estas diapositivas y si quieren ustedes pueden también tenerlo como apuntes o como lo que usted quiera. Entonces aquí en introducción y materia vamos a ver la primera parte. ¿Ya? Entonces, bueno, para hablar sobre la materia, primero vamos a definir la que es. Para poder ver cómo se mide la materia, primero vamos a definir qué es la materia. Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Y los estados de agregación de la materia son estados físicos de la materia. ¿Cuáles son los más conocidos? El sólido, el líquido y el gaseoso. Tenemos otros estados también, como el estado de plasma, pero esos no los vamos a estudiar en esta clase. Vamos a estudiar solamente el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, en el estado sólido las partículas se mantienen de manera ordenada, con escasa posibilidad de movimiento. Siempre que usted piense en el estado sólido, chicos, siempre tiene que pensar en orden. Las partículas se agrupan de tal manera que van a tener un orden. Tienen escasa libertad de movimiento. La única forma de mover un sólido es por vibración. Sus partículas van a poder vibrar, pero no tienen nada más de movimiento. En cambio, los líquidos están las partículas cerca unas de otras, pero no tienen un orden sumamente estricto. Tienen libertad de movimiento y por eso es que algunas veces, o se los conoce, mejor dicho, como fluidos. Pueden fluir, ocupan el volumen del recipiente que los contiene o la forma del recipiente que los contiene, pero sí tienen volumen fijo, ¿sí? Tienen volumen definido. En cambio, en el estado gaseoso, las partículas están muy separadas entre sí, de tal manera que no hay interacción entre ellas y ocupan el volumen disponible del recipiente sin tener volumen. Respecto a las fuerzas de atracción electrostática que se generan en cada uno de los estados de agregación, las más altas en intensidad se generan en los sólidos. Claro, como necesitamos que estén completamente ordenados, entonces para que estén completamente ordenados tienen que haber grandes fuerzas que mantengan ese orden. Por eso, en el sólido las fuerzas intermoleculares o de atracción son más fuertes. En el líquido son menores que en los sólidos y en los gases son despreciables estas fuerzas. Bien, continuamos. Entonces, ¿pero cuál es la propiedad? Las propiedades de la materia. Para las propiedades de la materia tenemos una clasificación de propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son propiedades que tienen que ver con transformaciones físicas. Las transformaciones físicas o cambios físicos no implican cambio en la estructura química de la materia. Se pueden medir y observar sin que se modifique la composición interna e intrínseca de la materia. ¿Cuáles son estas propiedades físicas? Por ejemplo, temperatura, de ebullición, de fusión, masa, volumen, densidad,
etc. ¿Cuáles son las propiedades químicas? En cambio, se observan cuando se produce un cambio químico. ¿Qué es un cambio químico o proceso químico? Es aquel en el que sí hay ruptura de enlaces, reorganización de enlaces y formación de nuevos productos. ¿Cuáles propiedades? Por ejemplo, reactividad, inflamabilidad, corrosividad, todas las propiedades que impliquen un proceso químico donde hay una transformación de la materia. Bien, también tenemos que hablar de lo que es un sistema. Entonces, de aquí en adelante vamos a considerar a un sistema como una porción de cuerpo, material o materia que tiene límites específicos y que es objeto de estudio de análisis. Es nuestro objeto de estudio de análisis. En función de eso tenemos varios tipos de sistemas. El sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. En el sistema abierto, por ejemplo, un vaso que tiene agua abierto, puede haber intercambio tanto de masa como de energía. Es decir, puede evaporarse agua o puede venir aquí una parte de condensación de agua. Además, podemos intercambiar energía en forma de calor. Ese es un sistema abierto. Un sistema cerrado, en cambio, un vaso tapado, es en el que se puede hacer un intercambio de energía, pero no de masa. No deja escapar más. Y en un sistema aislado, en cambio, no existe ningún tipo de intercambio. En un termo se supone que dentro tenemos una cantidad de masa, pero que no puede tener interacción ni intercambio ni de masa ni de energía. Esos van a ser la definición de nuestros sistemas de cuando estemos hablando de sistema abierto, cerrado, aislado, etc. ¿Cómo determinar el estado de un sistema? Nosotros vamos a estar hablando del estado gaseoso y para determinar el estado de los gases vamos a tener que definir variables. Las variables de estado son propiedades que tiene la materia cuando está, por ejemplo, en estado gaseoso. ¿Cuáles son estas propiedades? Su masa, su volumen, su presión, su temperatura. Estas variables, que son propiedades, me llevan a identificar el estado en el que se encuentra esa materia. Con el número mínimo de variables se puede representar o se puede determinar el estado del sistema. Es decir, si tenemos 3 de las variables, la cuarta variable ya va a estar determinada y por lo tanto está definido el sistema. ¿Sí? Entonces necesitamos saber cuáles son estas propiedades, necesitamos saber cómo se miden, necesitamos estudiar porque a partir de determinar estas propiedades podemos determinar el estado de un sistema gaseoso. Entonces, ¿cómo vamos a medir estas propiedades? Entonces, estas propiedades pues se miden con unidades del sistema internacional. Que bueno, el sistema internacional se creó justamente para tener un sistema de unidades que sean valoradas en todos los países del mundo. Es decir, que podamos tener una sola unidad un solo sistema de unidades que nos permita tener un lenguaje común respecto a las mediciones en todos los países del mundo. Claro que, chicos, también hay que considerar que pues tenemos el sistema de unidades como el sistema inglés que utilizan los Estados Unidos, que por ser una gran potencia, pues hay muchos otros países que también los utilizan como el sistema de unidades oficial. Sin embargo, el sistema internacional es un consenso entre todos los países. Ahora, ¿qué es medir, chicos? Medir es comparar alguna de estas propiedades con un patrón determinado. Siempre guárdese esto en su cabecita. Medir es comparar, ¿sí? Igual, si yo no tengo algo con qué medir, siempre busco un patrón. Por eso se crearon el sistema de unidades, por ejemplo, en el sistema internacional, de longitud, por ejemplo, un pie, una yarda, una pulgada, porque antes con quién comparaban, con partes del cuerpo, una pulgada, con un pie, etcétera, ¿no? Entonces comparaban con esto supuestamente y me iban midiendo las cosas en función de pulgadas, en función de pies, ¿ya? Ese era su patrón de comparación para poder medir. Después ya se le dio un valor específico y también en el sistema internacional hay los patrones para
las diferentes propiedades, poderlas medir. Entonces, en el sistema internacional tenemos 7 unidades básicas. A partir de estas unidades básicas se pueden obtener otro tipo de unidades que me permitan medir algunas otras propiedades físicas o químicas también. ¿Ya? ¿Cuáles son las cantidades básicas? Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad lumínica. Para cada una de ellas hay la unidad y el símbolo. Y como les dije, a partir de estas que son las básicas, podríamos obtener otras unidades. Por ejemplo, otras unidades derivadas son el newton. El newton es la unidad de la fuerza, pero es una unidad, no es una unidad básica, es una unidad derivada que es kilogramo por metro sobre segundo a cuadrado. Entonces va a tener la parte de la masa, la parte de la longitud y la parte del tiempo. Es una unidad derivada. Bien, entonces la primera propiedad que vamos a ver es la masa y el peso. Usted sabe que la masa y el peso no es lo mismo. La masa es la medida de la cantidad de materia, mientras que el peso tiene que ver también con la atracción gravitacional que tenga el objeto hacia donde esté. Por eso el peso no es lo mismo aquí en la Tierra que en la Luna. Sin embargo, la masa sí es lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar utilizando los términos un poco indistintamente de masa y peso en química. Sin embargo, en física no está correcto decir que es lo mismo masa y peso. La masa de un cuerpo en el sistema internacional se mide en kilogramos. Un kilogramo son 1000 gramos. Y también podemos tener unidades de transformación de gramos a kilogramos, de kilogramos a libras, de kilogramos a onzas, otro tipo de unidades del sistema internacional. Eso respecto a la masa. Ahora bien, veamos, otra unidad importante, otra propiedad importante es el volumen. El volumen es una unidad derivada de la longitud, que me muestra que es la multiplicación de 3 de las magnitudes de longitud, el ancho, el espesor y la profundidad de un objeto. Entonces, ¿cómo se calcula cuál es la unidad básica del volumen? La unidad del volumen, perdón, en el sistema internacional es el metro cuadrado y lo podemos calcular o lo podemos cambiar a centímetros, eran metros cúbicos, perdón, y lo podemos cambiar a centímetros cúbicos, decímetros cúbicos o también a mililitros, litros, centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso en cuanto al volumen. Con la masa y el volumen podríamos definir lo que es la densidad, una propiedad también importante de la materia de la que podemos hablar. Entonces, la densidad es la relación de masa sobre volumen. La masa está medida en kilogramos en el sistema internacional y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad está en unidades de kilogramos por metro cúbico. Un segundo, ¿ya? Ya chicos, disculpen un ratito. Entonces, las unidades de la densidad en el sistema internacional serían kilogramos por metro cúbico. Algo importante para
observar en la densidad es la variación del valor de la densidad en función de qué tipo de estado tenemos en la materia. La densidad de las sustancias gaseosas, como por ejemplo el aire, son bastante pequeñas, son bien pequeñas. Mientras que, por ejemplo, del agua, del etanol o del mercurio, que son líquidos, van aumentando. Y de los sólidos también siempre es más grande, ¿ya? Entonces, esos podríamos tener como diferencia para identificar el estado de agregación de alguna sustancia, podemos determinar su densidad y en función de eso tener una idea de si la sustancia está en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. ¿Sí? Y por último, lo que vamos a ver en esta clase, hasta que para el día viernes usted observe el video y haga un poco sobre la presión. Y el día viernes ya comentamos un poco sobre la presión más bien. Vamos a ver la temperatura. Entonces, la temperatura es una medida que vamos a estar necesitando, es una propiedad que vamos a estar necesitando para poder identificar el estado de un gas. Entonces, la temperatura podemos tenerlas en varias escalas. Y quisiera que ustedes, futuros ingenieros, observen los 3 termómetros que tenemos y me digan sus conclusiones. Obsérvenle unos 2 minutitos y pues si alguien quiere participar me avisa y me dice su conclusión. ¿Alguien que me quiera dar su conclusión? O sea que, como decir, básicamente están al mismo nivel, pero expresadas en diferentes unidades. Ya. ¿Algo más? Que las tres tienen una relación de 100 grados centígrados. ¿Perdón? Que tanto Kelvin, Celsius y Fahrenheit tienen una relación de 100 grados centígrados. Una relación de 100 grados centígrados. Ahí sí no entendí. No entendí lo que me dijo el compañero. ¿No? ¿Alguien más? ¿Otra observación? Que los tres miden lo mismo, pero están expresados en diferentes sistemas de medición. Ajá, sí. Eso es lo que nos dijo su compañero al principio. Ajá, está muy bien. Bien. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito de esta parte de la temperatura. ¿Sí? Pues bien, usted tiene ahí 3 termómetros. Los 3 termómetros tienen el mismo fluido para que representa que van a tener una misma dilatación térmica que me va a marcar una temperatura específica.
Como es el mismo fluido, están midiendo el mismo recinto o el mismo objeto, van a tener la misma altura de mercurio. Entonces, en los 3 termómetros hay una misma altura, pero los 3 termómetros tienen diferentes valores para esa misma temperatura. ¿Y de qué depende? Entonces, la escala Celsius y la escala Fahrenheit son escalas relativas. Estas, ¿por qué se llaman escalas relativas? Porque basan su medición en puntos específicos de algunas sustancias. Por ejemplo, en ambos casos basan su escala tanto en el punto de congelación del agua como en el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Entonces, en el un caso le atribuyen el valor de 32 grados Fahrenheit al punto de congelación del agua y en el otro caso un valor de 0 grados centígrados para el punto de congelación del agua. Mientras que para el punto de ebullición marcan 212 Fahrenheit y para el punto de ebullición también 100 grados centígrados. Sí, marcan dos diferentes valores que son los valores patrón, digamos, o los valores que se van a tomar como referencia. Y en función de eso también, por ejemplo, ¿cuántas divisiones tendríamos desde 212 hasta 32 grados Fahrenheit? ¿Y cuántas divisiones desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados tendríamos? Cuénteme. 3. Divisiones en números, es decir, ¿cuánto sería 212 menos 32 y 100 menos 0? Sería 100. 100 divisiones para la escala en grados centígrados. ¿Y cuántas divisiones para la escala en grados Fahrenheit? 180. 180. Exacto. Entonces, miren, aquí está la diferencia en lo que sería la escala en grados centígrados y grados Fahrenheit. Que la división en cada aumento de temperatura, es decir, el aumento de 1 grado centígrado no es lo mismo que el aumento de 1 grado Fahrenheit. ¿Qué relación tienen? Tienen una relación de 100 a 180 o de 180 a 100. Por cada 180 divisiones hay 100 divisiones en grados centígrados. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería la escala, las escalas relativas, mientras que la escala absoluta en Kelvin se basa su cero en un punto que se llama el cero absoluto, que es un valor bastante teórico en el que se supone que los cuerpos que tendrían esta temperatura tendrían tan baja la temperatura que en realidad tal vez no existiría esa materia. Porque recuerden que para que exista la materia también va a haber un grado de energía que le permita primero mantener juntas a las partículas, que haya interacción entre ellas, el movimiento, etc. Si llegamos al cero absoluto en la escala de temperatura, estaríamos en un estado en el que todo estaría completamente paralizado, digamos así. Por eso es un estado, es un valor teórico. ¿Sí? Han llegado sustancias que sí llegan cerca de los 0 grados, de los 0 Kelvin, pero nunca hemos tenido como que sustancias que lleguen hasta 0 Kelvin. Sí, y esa escala de temperatura también tiene valores referenciales, por ejemplo, para 0 grados centígrados tendríamos 273 Kelvin. ¿Sí? Es decir, si quisiéramos pasar de grados centígrados a grados Kelvin, a Kelvin, le tendríamos que sumar 273. ¿Y cuántas serían las divisiones desde la temperatura de ebullición que dice 373 hasta 273? También hay 100 divisiones. Entonces, las escalas que sí se parecen en las divisiones, que sí son iguales, son la escala Kelvin y la escala Celsius. Quiere decir que cada aumento de temperatura de 1 grado centígrado es el mismo tanto en Celsius como en centígrados.
Entonces, la variación de temperatura en Kelvin siempre va a ser igual a la variación de temperatura en Celsius. ¿Sí? Por ejemplo, si aumento en 1 grado, en Kelvin, también aumento en 1 grado en Celsius. ¿Sí? No quiere decir que tenemos el mismo valor de temperatura, y eso es clarísimo, ¿no es cierto? Cuando tengamos 0 grados centígrados, el valor de la temperatura es 273. Pero si aumentamos en 1 grado de 0 grados centígrados, vamos a tener 1 grado centígrado. Y si aumentamos en 1 grado, también es lo mismo que aumentar en 1 grado 273, más 1 grado sería 274. El aumento es el mismo. 1 grado centígrado sería 274 Kelvin. El aumento es el mismo. Lo que no sucede entre grados centígrados y grados Fahrenheit, ¿no? El aumento de 1 grado centígrado no es lo mismo que el aumento de 1 grado en Fahrenheit. Si tienen una relación de 180 a 100, o de 18/10, o de 9/5, ¿ya? ¿Cómo hacemos entonces el cambio de unidades? Entonces tenemos aquí unas tablitas, una tablita que me permite tener el cambio de unidades. Por ejemplo, si tengo en escala en grados Fahrenheit, puedo cambiar a grados centígrados utilizando la fórmula, la primera fórmula. Por ejemplo, si tengo 110 grados Fahrenheit, a 110 grados Fahrenheit le resto 32 y a ese valor lo multiplico por 5/9 y tendría ya en grados centígrados. ¿Cuánto me da esto, chicos? Ayúdenme, por favor. $43.33, profe. Entonces, 110 grados Fahrenheit es 43.33 grados centígrados. ¿Cómo determiné? Utilizando esta conversión, grados Fahrenheit menos 32 y multiplicado por 5/9. Ahora, si es que tenemos en grados centígrados y queremos en grados Fahrenheit. Por ejemplo, tenemos 43.33 grados centígrados. Multiplíquele por 9/5. Multiplicamos esto por 9/5 y le sumamos 32 y eso me tiene que dar el valor de grados Fahrenheit. ¿Cuánto me da, chicos? Inge, redondeando saldría 110, pero en, Redondeando. en valores. Entonces sí está bien, 110. Sí está bien que redondeemos porque al final no cogimos todos los decimales de la respuesta de 43.43. Entonces sí, nos sale 110 grados Fahrenheit. ¿Ja? Así puedo cambiar las unidades entre grados centígrados y grados Fahrenheit. ¿Ya? Ahora si quiero determinar o cambiar de grados a Kelvin, necesito primero tener en grados centígrados, luego le sumo hasta 273 y obtendría en grados Kelvin. Por ejemplo, no sé, aquí 43 grados centígrados más 273, ahí ya me da en Kelvin. ¿Cuánto me daría en Kelvin, chicos? $316. 316. Entonces, miren, tenemos 110 en grados Fahrenheit, 43.33 en grados centígrados y 316.33 tal vez, ¿no? En Kelvin. Pues puedo ir intercambiando las unidades. ¿Sí? Ahora bien, es importante, chicos, que cuando nosotros trabajemos con las leyes de los gases ideales, ¿sí? Ojo con esto, chicos. Cuando trabajemos con las leyes de los gases ideales, usted siempre tiene que trabajar en escala absoluta. Siempre en Kelvin. ¿Sí? Si usted da la temperatura a 20 grados centígrados, usted tiene que cambiar a Kelvin para poder utilizar las ecuaciones de los gases ideales, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces hasta aquí hemos terminado lo que son la densidad, el volumen, la masa, la temperatura. Y pues lo siguiente que tenemos es la presión, que es justo lo que usted va a ver en el video número 3 y lo que tiene que hacer de actividad
de tarea para la siguiente clase. En la siguiente clase revisaremos su tarea, veremos si tienen algunas dudas y haremos ejercicios sobre esta parte. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Inge. ¿No? Bien, chicos, entonces muchas gracias por participar de la clase y ya nos vemos el viernes para la siguiente clase. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Sí. Sí. Gracias, Muchas Inge. gracias. Gracias, profe. Pueden subir su deber. Dije una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo me matriculé. Entonces, yo me matriculé en este curso, pero para lo del deber del viernes. Claro. Tienes que esperar hasta que te habiliten el aula virtual. En cuanto te habiliten, subes la tarea. Ya, Inge. Y estarías justificada porque te estás inscribiendo tarde. Ya. Pero si eres parte del grupo, eso es importante. Sí, sí, estoy matriculada. O sea, sí revisé los horarios. Ya. Muy Sí, bien. sí. Entonces no dejes de asistir a clases. Ya, gracias.